pirarse, chungo, chingar, mangar, sobar. Todas estas palabras forman parte de un registro muy coloquial del español, estudiante. Pero son palabras que usamos muy a menudo. Algunas de ellas podrían usarse incluso a diario. Pues bien, ¿cómo te quedas si te digo que estas palabras no vienen del español? No son realmente españolas, tal y como te lo cuento. Son palabras que vienen del caló, la lengua que habla o hablaba la población gitana, los gitanos en España. Estudiante, llevo mucho tiempo queriendo hacer este episodio porque la población gitana ha influido mucho en la cultura española, bueno, no solo en la cultura, también en la lengua, como has visto. Así que quédate escuchando el episodio porque te va a encantar, te lo prometo. Bienvenido al podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Como siempre, antes de empezar, te recuerdo que puedes usar la transcripción más glosario de este episodio y de todos los episodios del podcast totalmente gratis para así aprender mucho más activamente y por lo tanto aprender también el doble. También es el momento perfecto para darle a seguir al podcast en la plataforma en la que lo estés escuchando o para suscribirte al canal si lo estás viendo desde YouTube. Te va a tomar solo un segundito y ayuda mucho a que este episodio y el canal, el podcast en sí, se posicione mejor. Y ahora empezamos. Hace años estaba paseando por las pintorescas calles de Granada, una ciudad que está en el sur de España, en Andalucía, cuando de repente oí una lengua que parecía español, tenía una entonación y unos sonidos muy parecidos, pero que fijándome bien no era español. De hecho, me di cuenta de que no entendía ni papa. Es decir, no entendía ni una palabra de lo que estaban diciendo. Así que, como buen friki de las lenguas que soy, pues me giré para averiguar de qué se trataba. No sé si esto también te pasa a ti, estudiante, pero a mí me pasa mucho. Cuando escucho alguna lengua que no sé cuál es, pues siempre me llena de curiosidad. Total, que cuando me giré vi a dos mujeres gitanas. Y entonces se me encendió la bombilla. Y enseguida caí en la cuenta. ¡Wow! Entonces, esto que estoy oyendo es el famoso caló. Había oído hablar mucho sobre esta lengua, pero la verdad es que hasta ese momento nunca había tenido la oportunidad de oírla. Y estudiante, voy a ir por partes para que lo entiendas bien. Para empezar, quiero hablarte un poquito sobre los gitanos en España. A ver, como seguramente sepas, los gitanos son una etnia originaria del noroeste de la India que se ha ido expandiendo desde el siglo XIV por toda Europa, especialmente en países del este como Rumanía, pero también en otros países como por ejemplo en Francia, donde reciben el nombre de les Roms, en Italia, Irom o Itzingari, o también en Reino Unido, Gypsies o Travelers. Y lo interesante es que en casi todos estos países los gitanos son conocidos por ser un pueblo nómada, es decir, que no tiene un asentamiento fijo, un lugar, un país fijo, sino que van de un lado a otro en sus carretas o caravanas. Y de ahí viene el eufemismo que se utiliza en inglés, ¿no? Traveler, viajero. Pero la historia de los gitanos en España es bastante diferente y no se les considera en absoluto un pueblo nómada, al menos hoy en día y desde hace bastante tiempo ya. Los gitanos llegaron a España alrededor del año 1425 y en ese momento se unieron a otros pueblos o culturas oprimidas y discriminadas de la época, como eran por ejemplo los musulmanes en algunas zonas de España o también los judíos. Hay que recordar que en esa época no existía el Estado español, el país español tal y como lo conocemos hoy en día, lógicamente. De hecho, la península ibérica era un crisol de culturas diferentes. Castellanos, aragoneses, vascos, gallegos, musulmanes, judíos, portugueses también y ahora también los gitanos. Y por supuesto, el pueblo gitano vino con su cultura, sus tradiciones, sus creencias y evidentemente con su lengua. Una lengua llamada romaní o caló. Y claro, normalmente al ser humano no le gusta lo diferente y el primer instinto es el de atacar, ¿no? A lo que no conocemos, a lo que es diferente a nosotros. Así que, como le pasó a otras culturas y etnias, los gitanos fueron discriminados
e incluso perseguidos muy duramente durante siglos. Pero sí que es verdad que, contrariamente a lo que ha pasado en otros países de Europa, en España los gitanos poco a poco y difícilmente, ¿no?, con muchas dificultades, se fueron mezclando e integrando con el resto de la comunidad del país. Así que esa integración, combinada con la represión y la discriminación que sufrían, hicieron que los propios gitanos comenzaran a usar la lengua española y que dejaran de usar tanto su lengua, el caló, que quedó relegada, es decir, limitada a comunidades gitanas más cerradas o más herméticas. Esto pasó sobre todo a lo largo del siglo XIX. Y ya en el siglo XX, esta lengua, el caló, casi no se transmitía generacionalmente entre los gitanos. Se seguía hablando, pero muchísimo menos, y no como lengua principal, sino que se usaban palabras y expresiones, etc. Por eso, hoy en día, el grueso de los gitanos que viven en España hablan español, la inmensa mayoría. Es por eso por lo que es muy difícil, realmente extraño, oír a alguien, a algún gitano, hablando caló. Por esa razón, yo ese día en Granada me quedé sorprendidísimo cuando oía a esas dos mujeres hablando en esa lengua. De hecho, ellas son una prueba de que todavía hoy esta lengua está viva, aunque se habla de forma súper minoritaria. Estudiantes, si quieres aprender más historia y cultura de mi región mientras te acostumbras al acento andaluz, mi curso online Entiende el acento andaluz es lo que estás buscando. Creé este curso para ayudar a todas esas personas que llegan a Andalucía y se quedan en shock con la variedad de español que tenemos aquí. Ni comprenden a sus vecinos bien, ni pueden comunicarse con la gente local. Por eso creé este curso online en el que analizamos cómo es el acento de las 8 provincias de las que estamos hablando hoy. Sí, vas a descubrir cómo se habla en cada una de las 8 provincias de Andalucía, que puede ser muy diferente el acento realmente. La verdad es que estoy súper orgulloso de este curso y de cómo está ayudando a tantos extranjeros que vienen a vivir, a trabajar, a estudiar a Andalucía. Así que si has llegado aquí y el español de tu vecino no es el que esperabas y esto te está impidiendo integrarte y disfrutar de la experiencia, este curso es para ti. Te dejo el enlace en la nota del episodio y también por aquí. Entonces, nos podemos hacer la pregunta de ¿los gitanos españoles son bilingües? Bueno, esto es un poquito difícil de responder y habría que hacer un súper estudio que yo pues no voy a hacer, lógicamente. Yo diría que globalmente no, porque la mayoría de los miembros de la etnia gitana hablan español, simplemente. El español que tú estudias, aunque quizás sí que se usen pues ciertas palabras y expresiones que yo, como no gitano, pues no uso. Además, esta lengua, el caló o romaní, que no solo se habla aquí en España, sino también en Portugal y en Francia, es una lengua muy particular porque casi no tiene tradición escrita. Es decir, no vas a ver casi ningún libro escrito en esta lengua. Así que básicamente se ha transmitido de forma oral, de boca en boca, pasando de generación en generación. Y además no tiene ni siquiera una gramática oficial como tienen pues la mayoría de las lenguas, ¿no? No hay reglas para este idioma. Es decir, las tenía en su momento, pero se ha ido perdiendo completamente. Poco a poco el caló fue adoptando la gramática del español hasta casi fusionarse. Aunque pensándolo bien, sí que existe una especie de literatura en caló, que es el flamenco. Y es que el flamenco no se puede comprender sin el pueblo gitano. Por eso, aunque se canta en español, el flamenco está llenísimo de palabras y expresiones que vienen de esa lengua. Así que digamos que el flamenco es lo más parecido que hay a una expresión literaria o al menos artística de esta lengua. Pero esto es un tema muy complejo del que, si te interesa, puedo hablar en otro episodio. Así que si quieres saber un poquito más sobre el flamenco, puedes escuchar uno de los primeros episodios del podcast donde entrevisto a un bailador de flamenco. Creo que es el episodio 2 o 3. Échale un vistazo. Pero bueno, lo interesante es que durante todo este tiempo, todos estos siglos, el español y el caló han coexistido y obviamente se han influido mutuamente. Como he dicho, podemos encontrar un montón de palabras provenientes del caló en el flamenco, pero
también en la copla española o copla andaluza. La copla española o andaluza es un género artístico y musical que fue muy popular a principios del siglo XX y a mediados de ese siglo, principios y mediados. En estos dos géneros musicales, flamenco y copla, se puede encontrar palabras como sacáis, que significa ojos, camelar, que significa conquistar, seducir o enamorar, ¿no? Gachó, para referirse a hombre o muchacho, o parné, para referirse a dinero. Así que si te digo, a mí me da igual el parné, a mí ese gachó me ha camelado con esos sacáis. ¿Qué estoy diciendo, estudiante? Voy a repetirlo, tranquilo. A mí me da igual el parné, a mí ese gachó me ha camelado con esos sacáis. Pues estoy diciendo, a mí me da igual el dinero, el parné, a mí ese chico, ese gachó, me ha enamorado, me ha camelado con esos ojos, con esos sacáis. Aunque, estudiante, esto es simplemente anecdótico, quería hacer algo curioso, pero tengo que decir que usar tantas palabras del caló seguidas no es nada habitual. Eso lo vas a oír sobre todo en canciones y de forma más esporádica. Pero bueno, no solo podemos encontrar palabras del caló en estos géneros artísticos, donde los gitanos han tenido una grandísima influencia, sino que también podemos encontrar un montón de vocabulario en el español de un registro coloquial que usamos pues, en el día a día, como las que he dicho al principio del episodio, si lo recuerdas. A ver, vamos a hacer un pequeño juego. Te voy a dar 4 ejemplos de frases en las que están estas palabras en caló y tú tienes que intentar adivinar el significado. Así que vamos con ello, con la primera palabra y la primera frase. Estoy en una fiesta a la que me han invitado, pero la verdad es que estoy aburridísimo. Mira, la música me parece pésima, no conozco a casi nadie y la gente que hay parece que en lugar de estar en una fiesta está en un cementerio. Así que yo creo que voy a pirarme. Te dejo unos segunditos para que pienses qué puede significar eso. Eso es, estudiante. Pirarse viene del caló pira, que significa huida. Y como verbo, pirarse, pues significaría irse de un lugar. Aunque también puede significar huir, escapar. Por ejemplo, cuando decimos que los ladrones se piraron de la joyería antes de que llegara la policía, por ejemplo, pues estamos diciendo que se marcharon, se escaparon antes de que llegara la policía. Para la segunda palabra, imagina que un amigo te da una dirección de su nueva casa, una casa que se ha comprado, y al mirar el mapa ves que la calle está en una parte de la ciudad bastante chunga. Así que le dices, oye, a mí me da un poquito de miedo meterme en tu barrio. Me han dicho que es un poco chungo. Tengo entendido que es chungo. ¿Qué crees que significa chungo, estudiante? Pues bien, significa que es algo peligroso, que no te transmite nada de confianza. Así que un barrio puede ser chungo, pero una persona que parece un poco agresiva o que tiene muy mala pinta, también puede decir que parece chunga, ¿ok? Aparte, como tercera palabra, también tenemos la famosa palabra tan usada en México, chingar. Y para esta no te voy a poner un ejemplo porque si te pongo un ejemplo de chingar puede ser un ejemplo un poquito picante y no quiero que me censuren el vídeo. Pero bueno, chingar básicamente significa pues, tener sexo, practicar el coito. Y curiosamente esta palabra viene del caló singarar, si es que lo estoy pronunciando bien, te lo voy a dejar tal y como se escribe en la transcripción del episodio. Y esta palabra significa originalmente pelear. Así que bueno, chingar también viene del caló. Y finalmente la cuarta palabra sería mangar. Por ejemplo, estaba el otro día con Cristina, una amiga, en el súper y va la tía y manga una crema de manos. Yo no me lo esperaba. Yo no esperaba para nada que mi amiga fuera capaz de hacer algo así, de mangar en el supermercado y hacerlo tan tranquila. ¿Qué es mangar? Entonces, ¿qué hizo Cristina? Pues Cristina robó, mangó, ¿vale? Mangó. Y bueno, estudiante, pues hay muchísimas otras palabras, de verdad muchas, que vienen del caló y que usamos muy a menudo en el español coloquial.
Pero como no quiero que este episodio se haga eterno y también, sobre todo, para no saturarte con demasiadas palabras nuevas, en la transcripción del episodio, aparte de la transcripción y del glosario, te voy a enseñar otras palabras con sus ejemplos y sus contextos para que puedas asimilarlas bien y sobre todo saber cuándo usarlas. Te dejo el enlace a la transcripción en la descripción del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy, estudiante. Si te ha gustado, la mejor forma que tienes de apoyarme es darle 5 estrellitas en la plataforma en la que lo estés escuchando, seguir el podcast también para que la plataforma lo posicione bien y llegue a tus estudiantes, y si lo estás viendo desde YouTube, pues puedes darle a like y suscribirte. Te va a tomar solo un segundito. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.